Mateo capítulo 12, versos 38 y 39. Gloria a Dios. Mateo 12, versos 38 y 39. ¿Estamos ahí, hermanitos amados? Dice la palabra del Señor. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, oiga la proposición, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, dice, sino la señal de Jonás, el profeta. Leo el verso 39. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Que la palabra del Señor nos ministre y nos bendiga de una manera especial, hermanitos, esta tarde. Como hijos redimidos por la sangre de Cristo, no debemos buscar señales. Aquí nos damos cuenta de un pueblo religioso que se acerca al Señor demandando una señal, pidiendo una señal, y el Señor no se las concede. Porque de alguna manera, hermanos, yo creo que no es lógico ni entendible pedir una señal cuando se tiene de frente al Cristo de la gloria. ¿Qué mayor señal podría dar Dios que la presencia viva de su Hijo Jesucristo? Piensen eso. Entonces quiere decir que cuando yo demando señal es porque de alguna manera la realidad de Dios está palideciendo en mi vida. Es porque de alguna forma la convicción, la certidumbre de fe, la certeza en el Señor Jesucristo está palideciendo, y necesito de un estímulo a mi fe a través de la señal o las señales en plural para poder creer que el Señor es real y verdadero. Por eso es que yo creo que no es agradable, desde mi perspectiva y punto de vista, que como hijos redimidos por la sangre de Cristo busquemos señales. Podemos en algún momento pedir una señal confirmatoria, pero buscar señales en sentido, hermano, estricto, eso yo creo que no es conveniente para el pueblo santo de Dios, porque en lugar de ser demandantes de señales, escúcheme, en lugar de ser demandantes de señales, es mejor que seamos portadores de señales. Que yo sea un portador de señales o de portentos de parte de Dios, para que Él pueda manifestar en nuestra vida ese poder, que alcance a algunos, que convierta a los que no conocen todavía al Señor, y que esas señales que Él puede darnos sean la confirmación, porque lo que hace la señal, hermanos, es que viene a confirmar la palabra y la fe puesta en el Señor Jesucristo. Cuando hablo de ser portadores de señales, me refiero, por ejemplo, al hecho de poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. De poder pedir al Señor una provisión sobrenatural y que Dios la envíe. Señales que de alguna forma exaltan, que honran y que muestran el poderío sobrenatural de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermano, acostumbrar el alma a seguir señales es peligroso, porque podemos caer en un evangelio de ilusionismo. Podemos caer en un evangelio que deslumbre por las señales y que perdamos de vista la mayor señal que el hombre ha recibido, que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Él es el misterio revelado, nuestro Señor Jesucristo, que apareció en carne para que los hombres pudieran ver la gloria del Señor y de alguna forma alcanzar el pasaporte que nos va a llevar de vuelta a la vida eterna. Pero veamos algunos detalles con relación a las señales. Juan capítulo 2, versos del 1 al 11, una porción un tanto larga. Dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: mujer,
¿qué nos va a ti y a mí en esto? ¿Qué tenemos que ver? Porque no era el compromiso de ellos, eran invitados nada más. Y luego dice, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. No cabe duda, María movida en fe, ¿verdad? Y había ahí 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos, ¿qué dice? Creyeron en él. Entonces aquí hay una manifestación de una señal genuina de Jesús, de una señal auténtica. Y dice que en ese principio de señales en Caná de Galilea manifestó su gloria. O sea, ¿toda señal manifestará la gloria de Dios? La respuesta es no, pero hay señales que sí manifiestan la gloria de Dios, y la forma clara de evidenciar que es una señal que trae gloria es que los discípulos crean en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. ¿Por qué fue una señal en Caná de Galilea? Porque les demostró que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, que Dios puede, escúcheme bien, suplir las carencias humanas, suplir aquello que nos hace falta, suplir aquello que se termina. Si en algún momento de la vida, por ejemplo, se nos acaba el amor en el matrimonio, o se nos acaba el amor al prójimo, o se nos acaba la paz, o se nos acaba la seguridad, la confianza, tenemos que saber que hay una señal sobrenatural que manifiesta gloria, en la cual Dios puede devolver aquello que hemos perdido, aquello que se ha terminado. ¿Cuántos, hermano, de repente esta tarde, cuántos acá estaremos que está ya pendiendo de un hilo nada más la fe? ¿O pendiendo de un hilo la confianza? ¿O pendiendo de un hilo, no sé, nuestra devoción? Le decía anoche a los hermanos del grupo, de servidores del grupo A, una noche muy, muy linda, por cierto, muy especial. Salimos llenos del Espíritu y llenos, hermanos, de comida también, ¿verdad? Gloria a Dios. Les decía a ellos que hay que reconocer, el Salmo 100 dice, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocimiento, da la impresión que estuviera de más eso, pero no está de más, porque en algún momento se puede perder la credibilidad en el Dios poderoso, podemos perder la certidumbre de que Él es Dios. Y las pautas que da el Salmo 100, si no recuerdo mal, es que cantemos a Dios con alegría, los habitantes de toda la tierra. Cuando usted canta con alegría, usted está reconociendo que Jehová es Dios. ¿Cuántos cantaron esta tarde con alegría al Señor? Amén. Y ahí tiene usted un argumento para mostrarle a aquella gente rara que dice, es que el evangelio es un evangelio de orden, dice. ¿Qué pensarán esos gritones de las iglesias, esos coyotes que se ponen a gritar? Léale el Salmo 100, cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Esa no es una sugerencia, esa es una orden, hermano, para toda la creación, porque todo el que reconoce que tiene creador, tiene que exaltar el nombre del Dios grande y poderoso que está en los cielos, y hacerlo con alegría, porque nuestro Dios es un Dios alegre, aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. Reconocimiento. Pero ¿cuántos, hermanos, estarán perdiendo el reconocimiento de Dios? Y el Salmo 100 dice que no solo hay que cantar con alegría, dice que hay que servir a Dios con alegría, dice que hay que entrar a sus atrios con alabanza y con regocijo. ¿Por qué? Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. O sea, trasladarle la verdad a nuestra generación.
Mira, hermano, en mi opinión la forma más efectiva, o la condición quizás es el término que debo usar, la condición más efectiva para que yo pueda trasladarle mi convicción de que Dios es un Dios de verdad a mi generación, es que yo nunca deje de creer. Amén. Que yo nunca deje de creer. Porque si en algún momento yo dejo de creer, ¿qué puedo esperar de mis hijos? ¿En qué van a creer ellos si yo ya no creo en nada? Pero si yo mantengo mi fe, si yo mantengo mi confianza, si yo sostengo, hermano, que mi Dios es un Dios todopoderoso y mis hijos aprenden, yo tengo garantizada que la generación que viene va a ser una generación que va a creer que Jesucristo es la verdad. Eso creo que es lo que ha traído algo que yo le llamo crisis de credibilidad, porque nuestra generación muchas veces ya no cree que Dios es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos. Recuerda que en ocasiones le he puesto un ejemplo y le he dicho que tengamos cuidado de no asesinar a nuestra generación. ¿Recuerdan eso? Y he enseñado que la forma de asesinar a nuestra generación es asesinando primero al liderazgo. ¿Me debe entender? Imagine usted que en el hogar se hable mal del pastor, cosa que no ocurre, por eso pongo el ejemplo. Que se hable mal del coordinador de diaconado, que se hable mal del coordinador de jóvenes, de niños, y que los hijos estén escuchando. ¿Qué podemos esperar nosotros, hermano? Y que cuando hay conflictos, que le digan al niño, quiero que vaya a hablar con el pastor. Uy, va a decir con ese del que hablo, del que tan mal hablan mi papá y mi mamá, ¿qué voy a hacer con él? ¿Se da cuenta? Una generación que se murió porque se les asesinó la fe. En eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, el punto es que tenemos que manifestar a un Dios que puede suplir la carencia humana. Ese es el punto, ¿verdad? Si se me termina algo o está a punto de terminarse algo que me sirve como la fe, yo tengo que pedirle al Señor que de alguna manera Él supla, así como en las bodas de Caná de Galilea se les acabó el vino y Él transformó el agua en vino y suplió la necesidad de esa pareja, hermano, de novios que estaban celebrando boda. ¿Cómo saber que es una señal de Dios? Sencillo, nadie puede cambiar la naturaleza de las cosas, excepto Dios. Él sí puede cambiar la naturaleza de las cosas. ¿Cuántos creen que Dios puede cambiar la naturaleza de las cosas? O sea que Él puede cambiar lo malo en bueno. Él puede cambiar lo difícil dígalo fuerte, Él puede cambiar lo imposible Eso es creer en Dios. ¿Por casualidad vino alguien esta tarde creyendo que hay algo imposible? Pensando que el diablo le haya lanzado el dardo a la mente diciéndole, no es posible que ocurra eso. Ya perdí las esperanzas, ya es imposible. ¿Cuántas veces, hermano, por ejemplo, los médicos de la tierra determinan nuestra vida? Dice el doctor que me quedan 6 meses y salen corriendo para la funeraria, ¿verdad? ¿Por qué no entender que el único que determina entre la vida y la muerte es nuestro bendito Dios? Si a Él le place, Él cambia las cosas. ¿Recuerda el rey Ezequías que le dijeron que iba a morir? El profeta le dijo, prepara tu casa porque hoy morirás. Y el hombre fue conmovido, hermano. Se pegó una arrepentida de las cosas malas que había hecho. Sí se dio cuenta que su casa estaba en desorden. Dice que se dio vuelta hacia la pared y lloró, lloró, lloró y lloró. Porque cuando las lágrimas son el resultado de un genuino arrepentimiento, toca el corazón de Dios. Yo no sé qué diría el hombre en medio de su llanto. Yo no sé qué expresaría en medio del dolor de pensar que iba a dejar a su familia. No debe ser fácil, hermano, que a uno le diga, en tanto tiempo se va a morir. Debe doler, tal vez no tanto por uno, sino por la familia que se queda, ¿verdad? Y él empezó a llorar, con dolor. Empezó a invocar al Señor y a decirle, ay Señor, si en tu misericordia me dieras más vida. Señor, yo sé que he fallado. Señor, yo sé que he cometido errores, pero estoy arrepentido. Y dice que en el patio de la casa iba el profeta cuando Dios le dijo, hey, ve de vuelta y dile a Ezequías que 15 años más
les serán añadidos. Gloria a Dios, ¿verdad? O sea que nuestro Dios puede cambiar la naturaleza de las cosas, amados. Démosle fuertes palmas al Señor. El hombre no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Fuerte las palmas al Todopoderoso. Nadie puede cambiar la naturaleza de las cosas. Por eso es que Satanás sabía que Jesús era Dios. Y le dijo, tú eres Dios. En el original no es una pregunta, ya le expliqué eso, ¿verdad? En el original no dice, si eres hijo de Dios. No, en los originales dice, sí, eres hijo de Dios. Di que las piedras se conviertan en pan. Porque sabía el diablo que solo Dios puede cambiar la naturaleza de las cosas. ¿Ha visto usted alguna vez piedras que se conviertan en pan? De ser así, ninguno pasaría hambre, ¿verdad? Nunca se ha visto semejante cosa, hermano. ¿Y por qué Jesús no lo hizo? Él podía hacerlo. Di que esa piedra se convierte en pan y come, dando a conocer, mira, hasta el diablo, ¿verdad? En su maldad e ignorancia transmite una enseñanza. Porque Jesús podía cambiar la naturaleza y él lo sabía. Manifiesta tu poder, muestra que tú eres Dios. ¿Y por qué Jesús no lo hizo? En primer lugar, porque él mismo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Sí, en primera instancia. Porque él no necesitaba. Qué tremendo, hermano. Imagínese que después de 40 días y 40 noches, ¿verdad? Sin probar alimento, uno diga, no necesito pan. No necesito pan. Si con nuestros ayunitos aquellos de 8 de la mañana a 1, ay, ya no soporto, estoy en ayuno por 3 o 4 horas. Imagine usted 40 días y no necesitar pan y estar, en mi opinión, Jesús no se adelgazó. En mi opinión, lucía mejor que nunca. Porque si el espíritu está sustentado, el alma va a estar en paz. Y si el alma está en paz, el cuerpo está, hermano, reposado y está bien. Pero el Señor no le hizo caso al enemigo por eso mismo, para no mostrarle obediencia. Di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y quién era el diablo para ordenarle, señores? Se le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también le dijo, yo vivo de lo que Dios me pide, el Padre. Pero tú, ¿quién eres para pedirme que haga algo? Pero se da cuenta cómo Satanás sabía que Dios sí puede cambiar la naturaleza de las cosas. Nadie puede cambiar la naturaleza del hombre sino Dios. Y mire el milagro, hermano, con el cual el Señor respalda esto. Dice que fue el principio de señales. El agua se compone de 2 elementos, ¿verdad? H2O, si no me recuerdo mal. Y el vino tiene 7 elementos. Imagínense, 7 elementos. Mire lo que Dios transformó. O sea que eso es, al verlo desde el punto de vista químico también, qué milagroso, hermano. Pero lo que el Señor está mostrándonos, hermano, en esto es que el Señor tiene poder de enviar señales de cambio de naturaleza. ¿Por qué buscar, hermano, lunas sangrientas? Eso yo tengo muchas reservas. No digo que ignore y menos que no crea en las señales, porque la palabra dice que van a haber señales. Y una de las señales es que la luna se va a convertir en sangre. Pero me da un tanto de pena que vayamos a volver a convertirnos en adoradores del sol y de la luna, de repente viendo el cosmos. Hermano, la señal más grande que Cristo puede dar es el cambio de naturaleza. El día que tú y yo fuimos transformados y ahora nos damos cuenta que somos una nueva criatura, que no pensamos igual, que no actuamos igual, que no procedemos igual, esa es suficiente razón y motivo para alzar las manos al cielo y decirle: Señor, te alabo y te bendigo porque tú cambiaste mi pobre naturaleza humana. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? ¿A cuántos nos ha cambiado el Señor? Esa es una señal que tenemos que multiplicar, ser portadores de cambio. ¿Y cómo se logra eso? ¿Acaso no es a través de la anunciación del Evangelio? ¿Acaso no es a través, hermano, de la predicación de la palabra de las buenas nuevas? La iglesia tiene que comprometerse de alguna manera en la visión misionera y en la visión evangelística.
La visión misionera hoy más que nunca va a cobrar fuerza, hermano, porque escrito está en Mateo 24:14, si no recuerdo mal, y cuando este evangelio se predique en todas las naciones, entonces vendrá el fin. Por eso le digo, hoy más que nunca vamos a ver misiones despegar. Y ojalá, hermanos, que podamos comprometernos en misiones nosotros, que como Iglesia Visión de Fe, de repente para este año entrante, ahí está una urna, ahí se va a tener una urna, vamos a colocarla, un fondo para misiones, vamos a depositar una ofrenda, todos ahí, de la manera que podamos hacerlo, y a cierto tiempo vamos a ver qué hacer con ese fondo, cómo apoyar a los misioneros, hermano, que están en los diferentes lugares predicando la palabra. Qué llamado más tremendo, hermano. Irse a un lugar donde la cultura es diferente, donde hasta la alimentación es distinta, donde no le entienden a uno nada de lo que se habla. Eso es tener verdadero amor y pasión por Jesús. Amén. Y ojalá que nosotros podamos ser misioneros. De repente usted no puede ir a la China comunista, pero sí puede dar una ofrenda para que el misionero que está allá tenga algo, hermano, para poder subsistir. Amén. Que puedan ellos mantener esa pasión por anunciar este evangelio que sigue cambiando de naturaleza. Y vaya si no cambia el evangelio, ¿verdad? Nosotros éramos reos de muerte, nosotros estábamos condenados, nosotros estábamos muertos, pero dice que cuando conocimos al Señor y nos dio su señal de cambio, lo primero que hizo fue resucitarnos a la nueva vida. Y ahora no somos más condenados ni reos de muerte, ahora somos príncipes, hermano, del pueblo bendito de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Démosle gloria y honra al Señor por ese cambio que ha hecho en nuestra vida. Evangelio de Juan, capítulo 4. Versos 46 en adelante. Juan 4:46 en adelante. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. La señal, ¿verdad? Y había allí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Imagínense cómo clama alguien por un familiar que está al borde de la muerte. Tremendo. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer a la hora 7:00 se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Segunda señal, la señal de creer sin ver. Ellos habían visto, dice la palabra, o habían escuchado por la proximidad al milagro de Caná de Galilea. Eso se había corrido, hermano, y había sido notorio por todos el poder de cambio y de transformación en Jesús. Entonces viene un hombre importante, un hombre con un hijo enfermo, un oficial del rey, dice, no era cualquier cosa, ¿verdad? Un oficial del rey, y le dice: mi hijo está a punto de morir, haz algo por él. Y viene el Señor y le dice: si no veis señales y prodigios, no creeréis. Y el Señor le dio una palabra, nada más, una palabra, y ellos necesitaban creer esa palabra sin ver una señal. O sea que a veces se necesita ver señales y a veces se necesita solo creer una palabra. Nosotros pensamos erróneamente, bueno, es mi manera particular de creer, ¿verdad? Esto puede ser cuestionable,
Pero yo sí creo con todo mi corazón que donde más señales hay es donde menos fe existe. Ay, vamos a tal iglesia, dice que ahí se están levantando los paralíticos, hasta resucitó un muerto, vamos. ¿Quieres ser parte tú de la misma falta de fe? Porque mientras más señales, menos fe. Pero miren este nivel de solo tomar una palabra. El verso 50 dice, Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Vete, tu hijo está vivo. Pero no vas a ir a orar por él. No, él no preguntó nada. No vas a enviar por lo menos a uno de los discípulos que lleve un paño ungido y que lo ponga sobre su cuerpo, o que derrame aceite sobre él. No preguntó nada. Le dijo, vete, tu hijo vive. Y creyó. Gracias, Señor. Esa palabra quería escuchar. Gracias. Y se fue. Y en el camino le confirman el milagro, el poder de Dios, el poder que comporta la palabra. Porque miren, amados hermanos, la mayor tristeza que puede haber es ya no creer la palabra que Dios da. Eso es tristeza, ¿verdad? No creer la palabra que Dios da. Amén. Ahora mire, hermano, pongámonos a meditar por favor un momento. ¿Cuántas veces hemos oído palabra de Dios y no la creemos? Amén. ¿Cuántas veces hemos escuchado palabra del Señor y no la ponemos por obra? Ayer decía una hermanita en el grupo y decía bien, hermana, qué linda la palabra, pero lo más importante, dijo ella, es que la pongamos por obra. Y yo digo, amén, es cierto. ¿De qué sirve la belleza de la exposición de una palabra si no la ponemos por obra, hermanitos? Cuando el Señor envía su palabra, Él la envía responsablemente. ¿Sabían ustedes? Cuando Dios envía la palabra, Él la envía responsablemente, porque Él se compromete que si nosotros creemos la palabra, Él obra y provoca aquello por lo cual envió su bendita palabra. ¿Me di a entender en eso? Si Él, por ejemplo, nos dice hoy, no temas, dice el Señor, yo estoy contigo, yo voy a proveer, y alguno viene sin provisión, Señor, yo tomo la palabra, me aferro a ella, porque tú no eres hombre para mentir. Ya la hizo, hermano. A la vuelta de la esquina va a aparecer su provisión. Pero si no termina el culto, ay Dios mío, terminó el culto, y ahora ¿qué voy a comer? ¿Y qué hiciste con la palabra entonces que Dios te dio? ¿O necesitas una señal? Ay, ¿qué voy a comer? Y aparece una persona, mire ese tiempo que son traerles, ay, gracias Señor, qué pobre tu fe. Y no es confirmación, sí confirmación, porque no tienes fe. Bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿Creer qué? La palabra del Señor. Si creemos la palabra hace cosas sobrenaturales en nuestra vida, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esa verdad? Pero tenemos que creer de todo corazón. A Tomás, en Juan 20, ¿verdad? Capítulo 20, le dijo el Señor a Tomás, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y sabía usted que dentro de esos bienaventurados estamos nosotros? ¿Sabía usted eso? Oiga lo que dijo Jesús. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tomás vio a Jesús, lo escuchó enseñar, lo vio morir, lo vio quizá de lejos, pero lo vio en la cruz y lo vio resucitado y ni así creía. En cambio nosotros nunca vimos, hermanos, la fisonomía de nuestro Señor, ¿verdad? Ni tuvimos el privilegio de oír su voz, la tonalidad de su voz, pero creímos a la palabra. Entonces Jesús dejó un decreto que usted y yo que creímos sin ver, somos 3 veces dichosos. Bienaventurados porque sin ver hemos creído. Gloria al Señor. Reciba esa bienaventuranza, hermano, y que el Espíritu Santo trabaje de una manera efectiva y poderosa en nuestra vida. Juan capítulo 5. Juan capítulo número 5.
Después de esto se celebraba una fiesta, dice versículos 1 en adelante, Juan 5, 1 en adelante. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud. ¿Cuántos dice que había ahí, hermano? ¿Sabe cuántos serían? Pero miles, ¿verdad? De enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo: ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿verdad? Para algunos podrá parecer una pregunta absurda, pero yo creo que no es absurda. ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada, y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Aquí hay otra situación tremenda, hermano. Cuando se busca o se demanda señal, de repente podemos resultar buscando en lugares que no tienen su mirada puesta en Jesús. Multitud de enfermos en Betesda, habiendo oído que Jesús había sanado enfermos, que había levantado paralíticos, que le había devuelto la vista a los ciegos, que había sanado leprosos. ¿Qué hacían esos enfermos metidos en Betesda? Dice que tenía 5 puertas. Mire, qué interesante esto. 5 puertas. De alguna manera yo lo relacioné y me pongo a pensar, hermano, que puede también de alguna forma caerse en el pecado de presentar una imagen que pretenda parangonarse o ponerse a la par de Jesús. Porque cabal o casualmente 5 son los ministerios. Pero yo de repente puedo poner mucho mi fe en un ministro, en un hombre. Y eso ya es apartar, en mi opinión, la mirada del Señor. Él es Dios. Los ministros solo somos siervos del Señor y nada más. Pero no podemos, hermano, caer en el principio de idolatría de pretender que un hombre, aunque un hombre sí puede ser portador de la gloria de Dios, yo lo entiendo, pero no buscar desmedidamente, es la palabra exacta, no buscar desmedidamente la imagen humana, porque eso puede ser ofensivo delante del Señor. Imagínense a este hombre que tenía ya muchos años, mucho tiempo en aquella condición, dice, estaba enfermo, y aparece Jesús y le dice: ¿quieres ser sano? Era obvio, ¿verdad? Cualquiera dirá, por eso estaba ahí. Pero fíjense, hermano, que no. Hay personas que se reservan su derecho, ¿verdad? Mire cuánta gente, por ejemplo, anda en pecado y conocen de la palabra de Dios. Saben que el pecado Dios lo aborrece. ¿Cuántos dicen amén? Pero están en pecado esas personas. Y saben que el Señor tiene la cura para quitar la enfermedad y no la buscan. Siguen en pecado. Entonces, si Jesús apareciera, bien puede decirle: ¿quieres ser sano? Porque de repente no quiere, hermano, y quiere mantenerse en su pecado. Amén. Como aquella ancianita que comentan que llegó el pastor a orar por ella y le dijo: reprendo todo espíritu de enfermedad. Amén, Señor, amén. Envía, Padre, tu provisión para ella. Sí, Señor, por favor. Y que se vaya todo espíritu de sueño. Ah, no, ese sí no, pastor. Ese sí no, le dijo. Tan rico dormir en el culto. Es que hay gente que no quiere ser sana, ¿verdad?
Entonces parece que fuera absurda la pregunta, pero no es. ¿Quieres ser sano? Y responde el hombre: no tengo a nadie que me meta en el estanque. Qué triste tener de frente al sanador y no verlo, hermano. Y tener que buscar hombres, movimientos, ¿qué más? Paños ungidos, astillas de la cruz traídas de Jerusalén, teniendo a Cristo. Es que mire, hermano, esto parece risible, pero aquel que se vuelve buscador de señales puede terminar así, volviéndose místico barato. Así le llamo yo a eso, místico barato, yendo a lugares donde cobran primero por orar, ¿verdad? Quiero hacer una oración. ¿Qué necesita? Pues que mi mamá está enferma de sus pulmones. Vaya, es una ofrenda de 200 quetzales. Yo también necesito oración por mi padre que tiene cáncer. Entonces son 1000 quetzales. Según la enfermedad, así el cobro. Y gente que da, hermanos, que a veces, como la gente no cree en la verdad, resultan en la mentira, ¿verdad? Y dan su ofrenda. Aquí está, mire, su aceitillo. Y no pasa, al final no pasa nada. Pero se puede terminar así, por perder de vista quién es verdaderamente el sanador. El Señor, cuando quiere sanar, Él sana de inmediato. Y cuando no quiere sanar un cuerpo, tampoco lo sana. Al fin y al cabo, que Dios es soberano. Es que Él no está obligado a sanar a nadie, hermano. Yo conozco siervos del Señor, grandes siervos que han enfermado y se han muerto. Muy a pesar de que fueron grandes hombres de Dios, Dios no quiso sanarlos. Tal vez le era más placentero al Señor y al siervo estar allá, ¿verdad?, que acá, y se lo llevó. Pero se puede caer en ese peligro cuando somos buscadores de señales. Mejor pidámosle al Señor ser portadores de señales. El evangelio de transformación, el evangelio de palabra ungida que decreta de parte de Dios, que decreta de parte del Señor, porque un decreto es léase y cúmplase, no tiene vuelta de hoja, ¿verdad? Es palabra con autoridad, no palabras vacías, palabras como la del profeta Samuel, que dice en la escritura que Dios no permitió que ni una de sus palabras cayeran a tierra sin tener cumplimiento. Eso es autoridad en la palabra, pero Dios lo da cuando tú eres portador de una señal. Y por supuesto, hay que comenzar siendo hombres, y también involucro a las mujeres, ¿verdad? Hablo genéricamente, siendo hombres de fe, con espíritu positivo. Mire, hermano, lo primero que se necesita para tener fe es tener espíritu positivo. Nadie pretenda tener fe si primero no es positivo. Si es negativo en todo, nunca va a tener fe. Pero si es positivo, Dios lo va a preparar y lo va a ayudar para que se desarrolle la fe, ya sea como fruto o la fe como un don, aparezca así, súbita y repentinamente, y hacer milagros. El don de fe es el que se tiene, no hay duda. En cambio, el don de fe, la fe como fruto, tiene que crecer, tiene que irse desarrollando poco a poco. En cambio, la fe como don ya está total, está plena, ¿verdad? Y es una fe que obra milagros portentosos. Lea conmigo el capítulo 6 de Juan, verso 5 en adelante. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía esto, ¿para qué dice? Para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Bien, hermano, o sea que a veces Dios nos pregunta para probarnos. Hagamos tal actividad, hagamos esto. ¿Y de dónde va a salir el dinero? Dios está probando, al igual que Felipe. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo, un mendrugo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tantos? Jesús dijo: haced que la gente se recueste.
y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los que estaban recostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Aquí tenemos otro nivel. Cuando Dios te prueba y te dice: haz esto. Ay, Señor, ¿y de dónde telas si no hay arañas? Dice, ¿verdad? Pero aparecen, hermanos, los discípulos como Andrés, que dicen: aquí hay algo. Pero sabemos que Dios es un Dios multiplicador. Yo me sospecho que Andrés tenía fe, hermano, y él dijo: aquí hay un recurso. Yo sé que esto es nada, pero en las manos del maestro esto es mucho, porque Él es Dios multiplicador. Mire la fe. En eso, hermano, sí ha patinado mucho la gente. Colaboración, ay, Dios mío, yo tengo mi presupuesto, cabal, desgracia de fe la tuya. Yo tengo mi presupuesto hecho, no puedo extralimitarme. Ay, Dios mío, tú no conoces la sobrenaturalidad del evangelio. Entonces, hermanito amado, eres falto de fe, porque no se puede pensar en el Dios multiplicador de recursos y despojarse creyendo que Dios puede multiplicar. Dios necesita, dicen algunos por ahí, yo estoy de acuerdo en eso, Dios necesita una base. Bueno, no necesita una base, Dios de la nada lo hace todo, pero en ocasiones a nosotros sí nos pide una base para manifestar su poder eterno y que podamos ver su gloria. 5 panes y 2 pescados para 5,000 personas, hermano. Es cierto que se hubiera hecho así, ¿verdad? Polvo y una migaja para cada uno. Pero Dios dice que en las manos de los discípulos se multiplicaba el pan. ¡Ja! ¡Qué milagro ese, hermano! En el cesto se multiplicaba. Y al final comieron los 5,000. ¿Y cuántas canastas sobraron? No digo, ¿cuántas canastas sobraron? Una para cada discípulo incrédulo, para que se llevaran el panito a su casa, como testimonio de que Dios multiplica. ¿Cuántos creen que Dios multiplica? Pero a veces nos presenta desafíos, hermano. Ay, no, tanto dinero no alcanzaría para esto. Él ya sabe qué va a hacer. Lo que Él espera es un hombre de fe que diga: amén, Señor. Hagamos lo que tú quieres. Pero nuestra fe es probada. Nuestra fe es calibrada, hermanitos amados. Y ojalá que el Señor nos encuentre, ¿cómo llamarle?, solventes en ese sentido. Porque Dios no pierde nada y nosotros sí perdemos mucho. Pero si aprendemos a ser positivos, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero mi confianza estaba puesta en Jesús. Yo le creí a Él. Le dije: Señor, tu palabra dice que si creo, yo no quedo avergonzado. Y no quedamos avergonzados, porque Dios cumplió su promesa y su propósito en este lugar. Y si creemos, vamos a ver la gloria del Señor de muchas maneras, hermanos. Dele fuerte las palmas al Todopoderoso. Pero hay que empezar siendo positivos. Siendo positivos. Y entonces vamos a ver cosas que ojo no ha visto, que oído no ha escuchado jamás, y no han subido a corazón de hombre, porque vamos a poner nuestra confianza en el Dios que todo lo puede. Pero Él espera una actitud positiva. ¿Qué espera Dios? Una actitud. Amén. Juan capítulo 9. Al pasar Jesús, dice el verso 1, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres,
para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sabe usted que hay enfermedades para que las obras de Dios se manifiesten? Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y le untó el barro en los ojos. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé, que quiere decir enviado. Él fue pues y se lavó y regresó viendo. Qué milagro, ¿eh? Señor, ¿pecó este o sus padres para que naciera ciego? No, ni él ni sus padres. ¿Y entonces por qué está ciego? Para que la gloria de Dios se manifieste en él. Dios quiere manifestar su gloria y enseñar que él puede crear y devolver la vista. Bueno, en este caso no era devolver la vista, crear la vista, porque era ciego de nacimiento. Y escupió en tierra, hizo barro. Y cuando dice que escupió, no crea usted las enseñanzas que pululan ahí de algunos, ¿verdad? Que tratan de, ¿cómo llamarle a esto? De denigrar la imagen de Jesús a un humano común como nosotros. No, la saliva de Jesús. Mire, en el cuerpo humano los fluidos están estrechamente relacionados con la sangre. La sangre de Jesús no era igual a la nuestra, hermanos. Eso téngalo usted presente. La sangre de Jesús no era H2O. ¿Qué tipo sería? Eso pregúnteselo al Padre cuando esté en la eternidad, ¿verdad? Pero dice en Hebreos: Padre, apropiame cuerpo. En otra versión dice: Padre, apropiame sangre. Entonces los fluidos del cuerpo de Jesús no eran, hermano, como los de un hombre común. Cuando él dice que escupió esa saliva, era santa. Era santa. Era algo especial, hermano, era el cuerpo de Jesús. Yo no puedo ver algo ahí que se denigre a una enseñanza humana, ¿verdad? Porque eso está fuera de lugar. Él hizo barro y lo colocó en los ojos, porque del barro formaron al hombre y le creó ojos al ciego. Mire qué milagro. Esa señal, hermano, es sorprendente. Pero muy a pesar de las señales, hay gente que aún no cree. Porque después cuando, no recuerdo si era este ciego o era otro, me perdona si me confundo, pero después lo encontraron los fariseos. ¿Y qué pasó con vos? ¿No eras el ciego? Sí, era ciego. ¿Y puedes ver? Sí. ¿Qué hay acá? Y él escribía todo. Sí, puede ver. Ese hombre que te hizo el milagro, ese no es bueno, vos. Pues yo no sé si sea bueno o malo, dijo. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Qué respuesta, ¿verdad? Ese ciego sí les abofeteó el rostro a los fariseos. Ese hombre es malo. Yo no sé si es bueno o malo. Lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo. Transformación. Ese es el poder de la señal creativa. Dios de la nada lo hace todo. Ese ciego nunca había tenido vista y Dios se la puso en el momento. ¿Habrán cosas que Dios puede hacer en un instante para salvar a un hijo? Claro que sí. ¿Cuántos testimonios hay de gente que estuvo al borde de la muerte cuando apareció repentina y súbitamente algo que le salvó la vida? Ese es el poder de Dios, creando en el momento de acuerdo a la necesidad. Es que, hermanitos amados, nuestro Dios es grande de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Él es grande, inmensamente grande, y Él puede crear instantáneamente lo que tú necesitas si tan solo crees y confías en que Él puede hacerlo. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer o producir todo lo que necesitamos? Amén. Él puede hacerlo, pero tenemos que alcanzar niveles de fe, hermano, en los que tenemos que creer, no para buscar, porque este es el énfasis, no me he perdido de la enseñanza, no para buscar señales, sino para primeramente Dios ser portador de señales. Que Dios te use a ti, que Dios me use a mí para ser portador
de una señal. Cuando veas un enfermo, no llames al pastor o a los ancianos, ora tú por él, porque si eres discípulo tienes el poder de Dios. Amén. Si hay una necesidad espiritual, súplela, porque tú eres también hijo de Dios, instrumento de Dios en las manos del Todopoderoso. Lo único que necesitas es creer. Entonces vas a ser no un buscador de señales, sino un portador, porque has creído en la palabra que el Señor te ha dado. Amén, hermanitos amados. ¿Qué tal si le pedimos esta tarde al Señor que nos auxilie por su Espíritu? Que nos ayude a ser de los que creen sin ver, para que entonces podamos manifestar la gloria a todos los que necesitan de esa ministración. Póngase de pie y pidamos al Señor ¿qué tal si le decimos, Señor? ¿Por qué no le decimos esta tarde al Señor, Señor, como dijo alguien muy acertadamente, no le digamos, Señor, dame más fe. No le digas, Señor, yo quiero tener más fe. Mejor dile, Señor, yo quiero tener menos incredulidad. Porque fe todos tenemos. A cada uno le ha sido dada una medida de fe. Pero a veces tenemos dosis elevadas de incredulidad, que también pueden provocar cosas negativas en nuestra vida. Hermanitos amados, yo he estado sintiendo estos últimos días que se aproxima una gloria de Dios muy grande para nuestra vida. Y por qué no decirlo también para nuestro ministerio. No hay imposibles para Dios, pero tenemos que aprender a creer, hermanitos amados. Espíritu Santo, ven esta tarde sobre tu pueblo. Espíritu de Dios, ministra hoy tu palabra. Que no sea un tiempo perdido, Padre. Que la palabra ministre el corazón de este pueblo. Yo sé que vienen tiempos de gloria. Tu Espíritu, Señor, se ha movido sobrenaturalmente. Y aunque el enemigo se ha levantado como una correntada fuerte, tu Espíritu Santo ha levantado banderas para resguardar, Señor, a tu pueblo santo. Hoy, Señor amado, te pedimos que trabajes nuestro espíritu y que podamos creer tu palabra, Señor amado. Dios ha preparado cosas inimaginables, pero hay que creer. ¿Qué cosas hay que tú anhelas? ¿Qué cosas hay, hermanito amado, que tú necesitas y que tú piensas que nunca van a ser alcanzadas? ¿Qué tal si esta tarde probamos a Dios y le decimos, Señor, yo creo tu palabra, y aquello que he creído imposible toda mi vida, hoy confieso que es posible? ¿Qué tal si pides por ese familiar que tú has pensado que nunca va a aceptar a Cristo? Prueba hoy. Dile, Señor, pongo a mi familia, a mi familiar fulano de tal, creyendo que tú lo vas a alcanzar. Y si crees, te vas a dar cuenta que Dios es poderoso. Si has estado orando por una casa, pero dices, ay Dios, yo apenas tengo para comer, ¿crees tú que Dios no puede proveerte una casa? Hay hermanos que este 31 van a testificar que ni en sus planes estaba tener casa propia y la tienen. ¿Qué habrá imposible para Dios? Padre, aumenta nuestra fe. Oh, aumenta nuestra fe. Padre, queremos ver tu gloria en ministerios evangelísticos, visión de fe. Padre, yo deseo ver tu gloria
todo es posible. Padre, yo deseo ver tu poder. Por favor, Señor amado, que las cosas que creíamos imposibles esta tarde se hagan posibles. Que aquello que pensábamos que era inalcanzable, tu palabra nos muestra que es alcanzable. Hoy, Señor, yo declaro que conocemos a un Dios todopoderoso, para quien no existe nada imposible. Señor, declaro una bendición sobre este pueblo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te cubro con la sangre del Cordero. Declaro la presencia del Dios poderoso en tu vida. En el nombre de Jesús. Siendo tu perdón, y ahora vivo confiado en ti, y puedo decir: en tus manos encuentro salvación, en tus manos encuentro tu perdón, en tus manos encuentro provisión, en tus manos confiado estoy. Diste la cruz por mí, no mereciendo tu perdón, y ahora vivo confiado en ti, y puedo decir: en tus manos encuentro salvación, en tus manos encuentro tu perdón, en tus manos encuentro provisión, en tus manos confiado estoy, porque en ti estoy seguro, nada me falta, nada me hará desmayar en ti. Estoy seguro, nada me falta, nada me hará desmayar en ti. Estoy seguro, nada me falta, nada me